Buenos días, Miguel San Román. Nos está quedando como muy formal. ¿Pero qué es esto? Intentaba hacer una entrada así como de Buenos presentación. días, María Eh, Carvajal. Exacto. Estos somos nosotros y hoy estamos en el episodio 7 de 7. Building Better. Encantados de saludarte una vez más, a ti que nos escuchas al otro lado. Y hoy vamos, bueno, en la línea bueno, no de nuestros episodios, sino del podcast en sí, en esta línea, ¿no? De compartir, bueno, cómo buscamos, ¿no? En Otter, y también Miguel y yo personalmente, pues la mejora continua, no solamente del negocio, sino también pues del equipo, de la forma de trabajar. Y bueno, al final un poco yo creo que también podemos decir de nuestras vidas en general, ¿no? Porque Sí, la verdad que nos pasamos la mayor parte de nuestra vida, en nuestro caso en la pantalla, trabajando. También es de las cosas que más nos gusta. Con lo cual, pues bueno, todas aquellas mejoras que podamos hacer también en este ámbito, sin duda tienen un impacto directo, bueno, en nuestra salud mental, en nuestras emociones, y por lo tanto también en cómo nos relacionamos con nuestros amigos, con nuestra familia, ¿no? Con nuestros queridos y queridas en general, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues mira, realmente, de hecho, ahora que hago esta reflexión, creo que introduce bastante el tema, yo creo, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy. ¿Cómo lo sí. ves? Sí, totalmente. Está muy relacionado con, bueno, cómo nos relacionamos a través de la pantalla con nosotros y con el equipo, yo creo, ¿no? Sería un Ujú. poco... Y de hecho, hace unas semanas, quizás un par de semanas o 3, compartí en mi blog, que también lo puedo dejar ahora luego en las notas del episodio y tal, pues compartí justamente un artículo que de hecho está también bastante al hilo del tema de hoy. Y lo que compartía yo por mi parte hace unas semanas era justamente que tuvo un impacto bastante potente la migración que hicimos de una de nuestras herramientas claves hace un tiempo, que era Slack, y el impacto que tuvo pasarnos a Twist, ¿no? Que ahora es nuestro Sí. canal principal de comunicación. Y justamente yo hablaba del tema de la comunicación asíncrona y cómo un poco esta idea, ¿no? de que los buenos equipos, ¿no? Del futuro serán personas que trabajen mucho, ¿no? Su comunicación, su inteligencia emocional, o sea, como esta idea de cómo nos comunicamos es clave a cómo estamos, cómo vivimos Ujú. y cómo trabajamos, ¿no? Por supuesto. Entonces, un poco, bueno, esto también para dar un poquito más de contexto, pero realmente el tema que nos ha llevado a traer esta idea hoy, pues fue que ayer, o sea, hace muy poquito, pues ayer, ¿no? En algún momento del día, a raíz de algunas conversaciones que quizás fue en el sprint, bueno, en el Sí, sprint, perdón, no, en el daily, ¿no? En algún update que hicimos así en qué cosas estábamos cada uno fue el y lunes cada antes una. del sprint planning. Ah, sí. Sí. Vale, vale. Pues a raíz de algunas conversaciones, eso, de actualización de la semana y de tareas, sí, estoy fatal, ¿eh? Yo creo que, bueno, luego lo revisaré, ¿eh? O sea, mi cerebro ha hecho un cortocircuito ahora mismo. Em, pero bueno, el tema fue que justamente, ¿no? De repente identifiqué que no estábamos teniendo visibilidad pues de una serie de comunicaciones muy claves, como son las técnicas en este caso, y que Ujú. sin darnos cuenta, o sea, a pesar de ser unos obsesos de este tipo de cosas y tener como mucho cuidado, ¿no? Con esto, pues de repente, ¿no? En este caso, la comunicación entre Miguel y Chey, que es el equipo técnico ahora mismo en Otter a nivel de desarrollo, implementación y tal, ostras, pues vosotros os habíais liado ahí a hablar ¿no? Entre vosotros y de Sí. repente yo pensaba, hostia, ¿cómo está este tema, no? Y esta funcionalidad que estábamos haciendo. Y claro, me vi preguntando cuando justamente lo interesante de la comunicación asíncrona y de la transparencia también, ¿no? Que también es una idea que podemos Ujú. como comentar porque creo que es interesante estos dos conceptos unidos, pues de repente pensaba, ostras, esto no está sucediendo, ¿no? Porque estoy preguntando, lo que tendría que poder hacer es buscar esa información, tener contexto y luego también preguntar más afinadamente, por así Sí, decirlo, ¿no? sí. Entonces, esto fue un poco el suceso que nos un poco encendió la bombilla para hablar hoy justamente de este tema, ¿no? De
El trabajo en remoto y el trabajo asíncrono, ¿no? Pero sobre todo el asíncrono en este caso y el potencial que tiene, ¿no? Sería esta la idea. Sí, y un poco el tema, bueno, eso lo que comentabas, ¿no? En este caso, lo que estaba ocurriendo era que, bueno, pues, cómo ha ido evolucionando el equipo técnico en Otter, ¿no? Estos últimos meses, desde la llegada de Chey, pues claro, yo he estado trabajando mucho más con ella, no solamente haciendo un proceso de onboarding, ¿no? De que se mm, familiarice con la base de código y demás, sino un proceso más cercano de review también del trabajo, de validación de las cosas antes de lanzar la producción y temas así. Y es curiosamente cómo eso, esa combinación de llamadas de Zoom semanales y conversaciones, eso por mensaje directo, de repente sin... Claro, cuando estás metido dentro no eres consciente eso de lo que es, nos está mostrando al resto, ¿no? Porque es información que tú tienes y que no estás ocultando de manera como consciente, ¿no? Y creo que es algo muy interesante, como estas cosas de hecho pueden ir ocurriendo, aunque tengamos un foco, pues eso, el cambio de Slack a Twist, que de hecho podemos hablar un poco de por qué hicimos ese cambio también y demás, Ujú. pero aunque tengamos un foco en el trabajo asíncrono, como a veces aparecen estas cosas como de quedarte atrapado en sistemas como más tradicionales de comunicación síncrona, ¿no? La comunicación síncrona y asíncrona, igual porque estamos hablando ya de los dos términos y puede servir un poco para que nos entendamos todos, quien lo está escuchando y demás. La comunicación síncrona es lo que pasa, pues es un tiempo real, ¿no? Ahora mismo, pues María y yo estamos hablando, estamos teniendo esta conversación a la vez. Pues si tienes una reunión de Zoom, una llamada por teléfono, estás chateando con alguien y demás, eh, es una cosa síncrona. Estoy esperando, cada vez que mando yo un mensaje, estoy esperando la respuesta, no me pongo a hacer otra cosa, ¿no? No apago la pantalla y me voy. Mientras que la asíncrona es lo que pasa más en, pues puede ser un email, un vídeo grabado a través de Loom u otra herramienta, ¿no? En la que se está enseñando algo. Y son dos focos diferentes, ¿no? Uno prioriza la velocidad de colaboración, ¿no? Nos metemos en una llamada para decidir algo ya, y el otro prioriza más el foco y la productividad de cada individuo. Ujú. También es verdad que esta idea de como de una respuesta más ágil y demás, quizás para esa última toma de decisiones, evidentemente, no la parte síncrona, puede ser muy eficiente. Em, Aunque la verdad, nosotros hemos estado tomando eso, ¿no? Decisiones o acabando de decidir cosas también de manera asíncrona. Yo creo que cuanto más trabajas de este modo y te centras también en esta parte tan importante de documentación, que tiene una buena comunicación asíncrona, ¿no? Y de transparencia para dar el mayor contexto a todos los miembros que intervienen en X proyecto o tarea posible, también puede ayudar justamente, yo creo, a reducir la parte síncrona realmente para casos como Claro, muy puntuales, ¿verdad? claro. De hecho, este es el ejemplo, claro, el caso que estabas comentando tú de esta semana, ¿no? Lo que nos estábamos dando cuenta de repente, lo que tú llamaste la atención, es, bueno, os estáis reuniendo, estáis hablando de estas cosas, yo no tengo esta información y la manera en la que la has estado teniendo es porque yo te he ido dando esa información, ¿no? Con lo cual, no solamente es menos efectivo, porque puede pasar cosas como el juego del teléfono y demás, sino que mi tiempo en sí, como nodo, por decirlo así, de conexión entre un contexto y el otro, es que he estado en unas reuniones y en las otras, lo cual también ha reducido a la mitad mi tiempo disponible para hacer mis cosas, ¿no? Es muy, Exacto. muy interesante verlo así y el impacto que tiene, ¿no? Mientras que ahora tú, de hecho, bueno, iba a decir sugerencia, pero no es sugerencia, sino que es eh, el darnos cuenta que es esto lo que era la excepción al cómo estamos trabajando. Era en plan, bueno, no, creemos un canal de Twist para comentar estas cosas. La gracia de Twist, a diferencia de Slack, es que
no solamente hay canales, sino que en cada canal hay temas, ¿no? Entonces no estás teniendo Exacto. un chat con todos los mensajes ahí apilados, sino que puedes ir agrupando las cosas, ¿no? Entonces, bueno, creemos un canal de para la aplicación, para el tema de las funcionalidades técnicas y demás. Al final lo decidimos meter en uno que ya teníamos de la app y creemos una conversación por cada funcionalidad que estemos desarrollando. Ahí vamos hablando de eso, de la revisión, de lo que falta, de, bueno, de comentar las cosas que sean necesarias. Está agrupado, Ujú. si tienes que saber el estado de algo, vas claramente ahí, ¿no? Y ya está. Todo muy claro y muy organizado. Eso por defecto, sin hacer nada especial, ¿no? Sin tener que crear como un informe para ello, pero es una manera de tener todo esto organizado y por defecto transparente, porque todo el mundo en Otter tiene acceso a todos los canales. Con lo cual, pues si tienes curiosidad por cómo está algo o si de repente necesitas tener más información de algo, lo puedes buscar y aparecerá lo que haya. Sí, sobre todo yo creo que es importante también o sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Que el poner como conciencia, ¿no? Decir, hey, gente, de repente no estamos dando visibilidad a esto, no viene tanto por un tema de control, ¿no? Sino de tener contexto, sobre todo de las personas implicadas. Yo en mi caso estoy implicada en las tareas de técnicas desde la parte em, de producto sobre todo, ¿no? Es decir, todas las problemáticas que vamos resolviendo, la propuesta de soluciones, todo eso que vamos, antes de que Che o tú os pongáis a implementar cosas, hay unas conversaciones previas que tenemos, ¿no? Que tenemos entre nosotros, con lo cual, especialmente en este caso yo contigo, ¿no, Miguel? Con lo cual, claro, poder hacer el seguimiento justamente del cómo se están resolviendo estas cosas, claro, para mí es clave, ¿no? Porque al final también en este caso, claro, yo aquí sí que tengo que tener una visión global de todo, ¿no? Y sobre todo ahora en la parte de producto muy especialmente. Ujú. Sí, sí. Y Y ah, di, no, nos que creo hemos que solapado. es muy interesante porque comentabas antes en plan que la toma de decisiones de manera síncrona, ¿no? De manera, en plan, en una reunión y demás, eso es más efectiva. Igual es para lo que va bien, justamente el tener como aún eso, videollamadas y demás. Y creo que es interesante el tema de que realmente, si lo unimos con lo que hablábamos de productividad hace unas semanas, incluso hay muchas decisiones que no son tan urgentes como para necesitar bloquear nuestro tiempo de manera conjunta, ¿no? Sino que puedes compartir bueno, eso, lo que opinas o tu propuesta y puedes recibir feedback a lo largo de las siguientes 24 horas de manera síncrona Totalmente. antes de tomar una decisión y no pasa nada, ¿no? Naturalmente hay cosas que sí que son urgentes, en plan de, oye, acaba de pasar esto, ¿qué hacemos, no? Pero esa es la gracia, yo creo, de el tema de trabajar de manera síncrona, que es que al no tener eso, por ejemplo, una videollamada para cualquier cosa, cuando las hay, tienen un significado mucho más importante, tienen un porqué más claro. Por Sí, ejemplo, tenemos exacto. una... Nos reunimos todos los lunes por la mañana, ¿no? Durante una hora como mucho, para planear Sí, como mucho. la semana. Normalmente acaba siendo media hora larga, 40 45, sí, minutos, sí, exacto, como algo mucho, así. sí. Eso tiene un significado muy clave y nos sirve mucho a todos para ver eso, el estado un poco de todo, ¿no? Y sincronizarnos para el resto de la semana, no necesitar estar pendientes de las cosas. Luego el resto va pasando de manera eso asíncrona por lo general en Twist. Que ocurre algo, pues eso, tú y yo podemos reunirnos más a menudo. Es muy fácil que tú y yo encontremos un momento para reunirnos, pero es eso, tú más con Raquel y con Ainhoa, en tanto en la parte como de project management como de marketing, y yo con Chey para el desarrollo, pues igual, si surge algo, hacemos algo puntual, pero es eso, tiene que tener un porqué como muy claro, ¿no? Quizás aquí tendría sentido,
porque hemos sido como, yo creo que hemos ido muy directos al core al core de esta idea, por así Ujú. decirlo, ¿no? De- del potencial que tiene el trabajo asíncrono. Aunque yo creo que también estaría bien hacer como un pequeño oasis mental ahora, en este punto de la conversación, para compartir, em, bueno, como esta ligera diferencia entre lo que es el trabajo en remoto y el trabajo asíncrono. Ujú. Porque también yo creo que estos 2 últimos años pandémicos, de repente, bueno, ¿no? El trabajo en remoto es algo que antes era un poco más marciano, muchas personas pensaban, muchas empresas, mejor dicho, pensaban, o las personas dentro de las empresas pensaban que no, nosotros, ¿no? El valor que tiene ir a la oficina, estar presentes, que Sí. evidentemente hay cosas, somos humanos, ¿no? Hay mucho valor en eso, está claro. Este no es el tema de la discusión, por así decirlo, pero había mucha fricción ahí, ¿no? Para muchas empresas y luego pues nos vimos forzados a hacerlo así, ¿no? Entonces, ahora puede ser muy habitual, ¿no? Que te pongan, trabajo en remoto, qué guay, ¿sabes? Venga, todos trabajamos en remoto. Ya. Trabajar en remoto eh, no quiere decir que la gente lo haga bien bajo mi punto de vista, o al menos bajo el punto de vista, hostia, de los beneficios que tiene trabajar en remoto de manera asíncrona. Porque Sí. la gente, o mucha gente, aunque yo, pues claro, estoy un poco fuera del mundo de la empresa porque tengo la mía, pero no voy paseando por otros ecosistemas, ¿no? Y no estoy como tan dentro de otras organizaciones como para observar eso, ¿no? Yo, de hecho, en mi caso, las consultorías que hago son más, ¿no? A individuos, a pequeños equipos. Pero en general sí que tengo esta sensación igualmente, aunque sea con estos unos o a unos o con equipos pequeños, ¿no? De otros proyectos, que, bueno, que no hay mucha cultura del trabajo en la comunicación asíncrona, ¿no? Pensamos que trabajamos todos desde casa, pero trabajamos bien con los demás, respetamos nuestro tiempo y el de los demás, porque podemos trabajar en remoto, pero con esta idea estresante y horrorosa de eso, te mando un email y te llamo al minuto siguiente para ver si lo has recibido, que Sí. esto es lo mismo de que esto es real, ¿no? Estás en tu oficina, o en la oficina de tu empresa, y pues mandas un email a alguien, o alguien te manda un email, o te vienen al lado y te dicen, oye, te acabo de mandar un email, ¿lo comentamos? No, ¿sabes? Entonces, esto también puede pasar en remoto, Ujú. y esto es súper ineficiente Sí. y muy estresante. Sí. Con lo cual, creo que también es importante diferenciar eso, ¿no? Que no todos los equipos que trabajan en remoto trabajan de manera asíncrona. No. Pero sí que si trabajas de manera síncrona, es fácil que puedas trabajar en remoto. Mejor, además. Ujú. Sí. ¿No? ¿Cómo ves esto tú? Totalmente de acuerdo. Ya lo sabes. De Es hecho, que creo que es mira, importante, ¿no? creo que Hacer incluso esta... es importante como, puede ser como una llamada a la reflexión, esto que voy a decir, pero si donde estás trabajando a partir de eso, del confinamiento, a partir de 2020, empezasteis Hmm. a trabajar en remoto y desde entonces no habéis cambiado nada en la manera de trabajar, igual algo estáis haciendo mal. Porque porque ni de coña va, se va a ver clavado como una manera sana de estar trabajando con un cambio tan radical de golpe. Estas cosas pasan, ¿no? Para eso existe el concepto de retrospectiva y demás en el trabajo y es algo muy como importante a tener en cuenta. Y con estas cosas, normalmente tenemos como una manera como muy fija de verlo, ¿no? Las reuniones que tenemos, ya por definición, parece que una reunión es importante y aporta valor. Para Y nada. es algo que no solamente muchas veces diluye el foco, y hay muchas veces que, a no ser que estén muy, muy bien gestionadas, las acciones que hay que sacar de ellas y demás no está claro, sino que además eso, la posibilidad de que todo el mundo esté aportando valor todo el rato es muy baja, es muy poco probable, ¿no? Entonces, bueno, pues mira a tu alrededor en la siguiente llamada que tengas en la empresa con 10 personas, suma lo que cuesta una hora de cada una de estas personas y date cuenta que ese es el coste que ha tenido esta reunión y piensa si habéis aportado Ya te más digo. que lo que ha Sí, costado, ¿no? pero... Pero
totalmente el tema de el trabajo en remoto antes de eso, de la pandemia, se veía como algo muy ya muy alineado con esta flexibilidad, ¿no? Y yo, bueno, vengo de trabajar en remoto ya durante 8 años en Buffer también. Y claro, siempre ha estado la idea de esa flexibilidad, ¿no? De lo típico, la imagen del nómada digital que está con un portátil en la playa, ¿no? Parece que estemos todos trabajando así. Pero claro, luego te encuentras con unos horarios marcados, tienes que estar de 9 a 1 conectado, una, una sincronicidad que no es necesaria para nada, más que para una sensación como de tener las cosas controladas y De ordenadas. control. Exacto, exacto. Claro, y un email siempre abierto, un Slack siempre abierto y una sensación de tener que estar ahí, ¿no? Siempre encima. Y es importante tener unos sistemas como de salud mental y demás para evitar esto, ¿no? Y está Mm. el tema de lo que hablábamos, de hecho, antes de empezar el episodio, ¿no? De el tema de la cantidad de tiempo perdido cambiando de contexto Sí, constantemente. que esto está, lo habíamos leído en el blog de Todoist, puede ser, o Sí. de, ¿verdad? Sí, a lo mejor podemos compartir también como este dato, porque al final un poco lo que decían es que había estudios que demostraban que como que un 40% del tiempo de las personas que trabajan en remoto, si no me equivoco, como que al final Em, estábamos cambiando de contexto todo el rato. hmm. Creo que era gente que eso que trabaja en eso en startups, un sector de tech y tal, como lo que Vale, llaman trabajadores del conocimiento, ¿no? En plan de gente digitales, que está vale. así. Ah, exacto, exacto. Este era el Sí, concepto, trabajadores de conocimiento, se vale. pasaban Pues sí, el 40% si del día eres, cambiando de contexto, exacto, ¿no? Saltando de una cosa a otra. claro, y eso lo que hacía es que al final de tu jornada, hayas tenido tan solo 1 hora y media productiva, o 1 hora y media, o 1 hora, Menos, sí, algo así. como Es que era, hora y 10 minutos o algo así era de claro, tiempo de foco, en plan, claro, centrados realmente en lo que tenemos delante. pero es que esto es brutal. Es O sea, esto es devastador. brutal, es devastador, exacto. Digo Ujú. brutal, de devastador. O Sí, sea, sí, sí. es hecatombe, en el sentido de que, ¿qué impacto tiene esto? Aparte de en la empresa, ¿eh? O sea, el impacto económico de esto es devastador, pero la salud mental es que es una rueda de hámster esto, ¿no? Sí. Porque si estás, o sea, ¿cómo se puede vivir así? Es que es una locura, si lo pensamos bien. Es una locura el cómo estamos dando por hecho que es la manera de trabajar. Es Ujú. increíble. Sí. Hay un dato como curioso. Creo que una herramienta que compartimos en uno de los episodios de productividad, que es Rescue Time, que sirve como para Ah, medir mm, lo que haces eso en el ordenador, si estás dedicando tiempo productivo o no. Hace muchos años se cayó Slack durante unas horas, ¿no? Dejó de funcionar. Y lo que detectó Rescue Time en agregado es que la gente que lo tenía instalado, esas horas de repente su productividad aumentó de golpe, qué heavy, claro. como un pico de repente, pero ¿qué ha pasado en todo el planeta? ¿Qué ha pasado? Es No, que no es una empresa, ¿no? Es todo el mundo de repente de media ha subido, yo qué sé, un 20 me lo estoy inventando ahora, ¿no? Pero ha subido sí, sí, sí. no sé cuántos niveles Sí, la algo productividad y es sensible como para que fuera. como para que se Ujú. dieran cuenta, ¿no? Del Sí, el sí, agregado sí. de todos los datos. Y es lo Es que muy loco esto. se nos va de las Wow. manos el Claro, foco. sí, sí, además, y de nuevo, insisto en este tema de que estamos hablando evidentemente de cosas que tienen que ver con el trabajo, con la empresa, ¿no? con cómo funcionamos, pero que el impacto en nuestra salud y nuestra salud mental, Ujú. que están relacionadísimas, ¿no? Podemos hablar de salud en general, ¿no? Es increíble, ¿no? Y de hecho Sí. nosotros, mira, que esto antes comentabas que podríamos dar contexto de por qué nos pasamos a Twist, de todos modos dejaremos, como decía, el enlace al artículo que escribí para mi blog, por si a alguien le interesa, le puedo dar un vistacillo, ¿no? Que ahí hablamos como más en detalle solo de este tema. Pero bueno, al final, ¿por qué nos movimos a Twist? Porque gracias, ¿no? A que sacaron este producto, tú lo habías como
lo habéis estado como mirando y demás, porque la empresa es Twist, ¿verdad? Si no me equivoco. La empresa, sí, es Doist. Madre es esta, Sí, exacto, y es la exacto. empresa que ha lanzado Todoist, la aplicación de productividad, Y y Twist, Twist exacto. como, sí, como herramienta de comunicación. Me parece un juego de palabras, ¿eh? Por eso digo, ahora Sí, creo que no la estoy es cagando, un pero sí, sí es trabalenguas. Doist. Sí, no, no, además es muy guay, de hecho, como planteamiento de empresa, ¿no? El que Ujú. tienen. Y además, por ejemplo, a nivel de cultura de empresa y incluso pues branding, la comunicación que tienen y como producto, es súper coherente todo, ¿no? Sí. O sea, que es un ejemplo muy interesante. Pero bueno, yendo al tema, em, al final nosotros, eso, tú habías fichado esto, pero bueno, un poco tu recomendación de esta aplicación, porque yo creo que no me había llegado a enterar que la habían lanzado, pero lo que sí que dijimos es, nos estamos estresando trabajando con Slack, ¿no? Se nos perdían comunicaciones y en ese momento creo que solamente estábamos Raquel, tú y yo, y Ainhoa ya había llegado, ¿verdad? Ujú. Sí, O sea, éramos 4. imagínate. Quizás Solo Ainhoa 4. acababa de empezar. Claro, es que por eso yo pensaba, digo, bueno, Sí, sí, pero sí. ¿cómo lo vamos a manejar esto? Cuando, y sin querer, nos habíamos, o sea, me pasaba a mí mucho con Raquel, o sea, el hecho de estar trabajando, o sea, había mucho esta parte de sincronicidad, de buscar todo el rato que pues te respondo, estoy pendiente, ¿no? Como si fuera un chat automático ahí, Claro. activo todo el rato. Entonces, Ujú. pero es Tengo un curioso mensaje porque sin esto es un leer, tengo que tema, responder. Es como, pero es un tema del diseño de la aplicación en claro. sí, porque Ujú. Twist al final sigue siendo un chat, pero tiene otro diseño, tiene otra estructura, es una mezcla entre chat e email y permite no estar tan pendiente de las cosas, puede haber mucho más orden, como tú decías, ¿no? Puedes crear temas. En Slack se nos iba de madre aquello. Yo sigo utilizando Slack con algunos colaboradores, con otros proyectos a veces también que asesoro y demás, pero y no es que estoy así como más metida y estoy presente en algunas conversaciones que tienen, pero para como hacer seguimiento y demás, ¿no? Pero para equipos, ostras, es interesante, bueno, Twist u otras, ¿eh? O sea, ¿no? Pero bueno, nosotros evidentemente somos muy fans de Twist y por eso lo compartimos, pero creo que es importante hacer la reflexión de cómo nos sentimos o cómo nos hace sentir el uso de una aplicación determinada. No demos por hecho que ese es el canal, porque si de repente Ujú. te estás estresando utilizando eso, hey, pues quizás hay que hacer una reflexión. Habrá peña que no se estrese. Nosotros nos estresamos y buscando esa asincronicidad dijimos, Slack no nos ayuda. Slack no nos ayuda. Es una invitación a que estés pendiente. Ujú. Entonces no nos encajaba, ¿no? En nuestro caso. Yo creo que aquí cada uno, cada una puede hacer la reflexión, pero sin Sí, duda vale la pena hacerlo. y que con Slack puedes trabajar de una manera diferente. De hecho, creo que fue muy sonado en su momento cuando en Slack compartieron cómo Slack utilizaba Slack, ¿no? Y no estaban todo el día en Slack, Ya, ¿no? ya. Ese es el tema, ¿no? Como que ellos eran en plan, hombre, ¿cómo vas a estar todo el día con esto enchufado? No os vais a concentrar, ¿no? Como que los propios creadores mm, trabajaban de una manera determinada, limitando el uso de esto, ¿no? Em, Claro. pero es interesante cómo y esto ya igual se va un poco a un tema que podemos hablar en otro episodio y demás, pero es el cómo las herramientas están diseñadas, modifican el cómo nosotros nos comportamos con ellas. Dos diferenciaciones o diferencias como muy claras entre Slack y Twist para mí, que pueden ser diferentes para ti, son, bueno, una, no hay estado online o offline de las personas. No ves si alguien está conectado en ese momento leyéndolo o no. No, no lo sabes. Mm. Con lo cual, eso no solamente elimina el... El doble check. Sí, o el mandarle algo a alguien y estar pendiente para ver si te responde, porque das por supuesto que ahora mismo no lo está mirando y creo que está muy bien suponer eso siempre, en general. Sí. Y luego, una cosa muy sutil, no hay indicador si la otra persona que está en la misma conversación que tú está tecleando o no.
Y es una cosa, de nuevo, muy sutil, ¿no? Porque es eso, es algo que igual te das cuenta en WhatsApp, en Instagram, en Slack y demás. Si estás hablando con alguien, puedes ver eso. Eso no solamente te bloquea a ti, sino que la otra persona, quien está escribiendo, es consciente que está emitiendo esa señal. Y eso también genera una presión Sí, extraña a veces, sí. ¿no? En plan, me estoy alargando mucho o esa persona se está alargando mucho. ¿Qué significa, no? ¿Qué mensaje me va a Sí, mandar? sí. Bueno, a mí me ha llegado a pasar de estar escribiendo un mensaje, no acabarlo y luego Ujú, pensar, hostia, esta persona va a pensar que estoy loca porque llevo claro, un día, ¿sabes?, escribiendo puntos suspensivos, ¿no? claro. Entonces, son pequeñas indicaciones, pero claro, ¿qué pasa? Que esas cosas lleva a que sienta la presión de estar al día con todo. Exacto. De si estoy online, ¿cómo no voy a estar contestando? Bueno, pues igual porque estoy haciendo algo más importante ahora mismo. Y si tratamos a Mm. todo el mundo como adultos que saben qué es lo importante en su trabajo, vamos a dejar que vayan a consumir nuestra información y nuestros inputs en el momento en el que tiene sentido para ellos. Hay gente y hay empresas, por ejemplo en Buffer lo hacemos, tenemos como ciertas premisas de cuándo esperar una respuesta, incluso en Slack. A mí me mandan un mensaje y la expectativa, un mensaje directo incluso, es que puedo contestar en 24 horas. No des por sentado que te voy a contestar ahora mismo. Y eso Buena libera premisa. mucho, a pesar de que estemos utilizando esta herramienta, ¿no? Claro, claro. Mm. ¿Y cuál sería la segunda cosa, no? Porque creo que has dicho una, que es lo de que la persona no esté conectada. Ah, no, y el indicador de. No, eso, el indicador de estar online o no, y el Ah, indicador de vale. estar tecleando. Ah, ok, eso como Son. dos indicadores, Sí. vale. Pues mira, fíjate, sí, en realidad son dos indicadores diferentes que forman parte de lo mismo, ¿no? Yo pienso que para mí hay como una variable, ¿no? En este caso, mira, en vez de dos indicadores lo veo como un espacio que se abre en Twist, que es muy difícil tenerlo en Slack y que abre la posibilidad de realmente eso, ¿no? Trabajar de manera asíncrona, em, pudiendo generar como más contexto, ¿no? Parece que acabo de hacer una adivinanza, ¿no? Pero, y es, sin darme cuenta, ¿no? Em, y es justamente la posibilidad de documentar. Ujú, ujú. En Slack es muy difícil dar contexto en la herramienta en sí. Y yo creo que eso también que tú decías, ¿no? Haciendo referencia al, bueno, se supone que somos personas adultas, que sabemos cómo priorizarnos. Bueno, es que de lo que creo que lo que estamos planteando tú y yo, o de lo que hablaba en el artículo, en mi caso, el otro día, implica una madurez personal, una autogestión, un proceso de aprendizaje a realmente liderar no solamente nuestras tareas, sino también nuestra comunicación. Y creo que la comunicación asíncrona, planteada un poco como lo estamos, ¿no? O como lo hemos desarrollado un poco sin darnos cuenta, ¿no, Ter? Quiero decir que es que esto no sale de un manual ahí que nos hemos leído de esto se hace así, 1, 2, 3, ¿no? Pero que intuitivamente y comiéndonos mucho el tarro, ¿no? En cómo hacerlo mejor, creo que plantear este tipo de cosas dan la oportunidad a las personas que trabajan en ese equipo, que en este caso es el de Otter, a tener espacio de, sí, de liderazgo de eso. Da espacio a, a madurar cada uno en su propio, o sea, de manera como intelectual, por así decirlo, ¿no? En el propio desarrollo de las ideas. Implica ser un poco más, bueno, tú hablas de adultez, ¿no? Bueno, pues podemos decirlo así, ¿no? En el sentido de, pero digo, mira, prefiero decir madurez porque la madurez creo que es un work in progress. Ujú. No es un estado al que hay que llegar, ¿no? Uno puede seguir madurando. Y eso, no sé, a mí me gusta Mira, me más. gusta, sí, ¿No? ¿Verdad? me Mira. lo, me lo apunto. Sí, es que es un pequeñito matiz, pero bueno, es relevante, creo. Entonces, el contexto es muy importante y saber dar contexto también,
porque a veces cuando uno quiere plantear la próxima tarea en la que a lo mejor se va a implicar otra persona, tenemos, bueno, no tenemos. Es importante, a veces parece, yo que sé, a veces siento que estoy escribiendo incluso a veces un artículo en algunos hilos de Twitter, ¿no? De cuál es la idea, cuál es el objetivo, qué esperamos de esto, cómo lo podemos hacer. Esto puede ser una manera, ¿cómo lo ves tú, no? Esa estructura, ¿no? Que es un mini manual, implica un esfuerzo para mí también de pensar cómo lo quiero comunicar y eso es muy bueno. O sea, es un buen tiempo invertido porque, uno, yo me estoy ordenando las ideas, dos, me estoy autorrevisando realmente cómo pienso y cómo proceso esta operación, sea la que sea. Digo operación, hablo de tarea, proyecto, ¿no? Esto que Ujú. vamos a hacer y que estoy compartiendo. Y tres, implica facilitar que esa información llegue mejor, mucho más afinada y que la otra persona la tome, ¡pam!, ¿no? De una manera mucho más ágil y sea también más productivo para la otra persona, con lo cual ayuda al trabajo, ¿no? O sea, a la colaboración. Y yo creo que esto se puede parecer, o sea, sí, a veces mucha gente, y ahora me voy a poner en modo hater, pero creo que a veces cuando la gente plantea, venga, vamos a reunirnos, no hablo del equipo de Otter, hablo en general, porque esto a mí me sigue pasando. Oye, hacemos una reunión para hablar de esto y tal, o te puedo llamar para comentar algo, explícamelo por email. Porque Ujú. esto no hace falta hacer una reunión. Es que a veces parezco un poco friki con estas cosas, ¿no? Joder, es que lo humano también sí, pero dejemos lo humano para lo realmente importante y donde podemos brillar mentalmente y aportar cosas. Porque si lo que tú necesitas es soltarme tus movidas y te da palo ordenar tus propias ideas, pues joder, no es culpa mía, ¿sabes No es esto? humano que me Me haces estés perder poniendo tiempo, ese es que me peso a mí, haces perder tiempo, justamente. exacto. Y parece como muy un poco radical esto, pero de verdad lo digo, que creo que tenemos que hacer un esfuerzo para ordenarnos las ideas y nos daremos cuenta que a veces las cosas son más fáciles y el mensaje es mucho más sencillo de dar. No hace falta hacer una reunión para valorar según qué cosas o para comunicar lo que necesitas. Cuéntamelo. Haz el Mejorar, esfuerzo de ujú, explicártelo. sí, mejorar en la comunicación asíncrona es algo que es un bonus para cualquier trabajador. O sea, estés trabajando en una empresa en remoto o no, asíncrona o no, el tener una buena comunicación escrita o incluso en vídeo, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, utilizamos mucho cuando estamos compartiendo estas cosas o cuando estamos revisando el trabajo de otros y demás, igual nos mandamos un vídeo corto, ¿no? En plan de, oye, Un pues mira, estoy montón de mirando esto veces. y te estoy Claro. compartiendo estas ideas o te estoy enseñando cómo hacer esto, ¿no? Y Mm. es un medio también muy, muy útil, ¿no? El grabar pequeños vídeos así. El ser capaz de crear una información, como tú decías, como casi como atómica, que el otro puede tomar y tomar sus propias decisiones y dar un feedback también bien planteado así, elimina mucho ruido. Y me parece muy interesante lo Totalmente. que comentas de cómo para ti esta herramienta es sobre la creación de un espacio y estaba pensando que, claro, una herramienta de más como de chat, como Slack, es que parece que facilita que hayan muchos mensajes. Mm. Mientras que una herramienta diferente como puede ser Twist, pero al fin y al cabo da igual, como si habláramos de emails aquí, ¿no? El concepto, o por ejemplo Dropbox Paper, que lo utilizamos mucho nosotros para crear documentación en Sí. general. Toda la parte Em, de la app está en Dropbox Paper, todo el desarrollo de, ¿no?, de ideas, sí, identificación de problemáticas, se lo hacemos en Dropbox Paper. el contenido en un formato como más, eso, largo, em, da, a lo que da prioridad es a la idea y a Ahí está. editar e iterar la idea. Estamos trabajando con el pensamiento. Exacto. No estamos mandando frases rápidas. Estamos digiriendo las Yendo cosas, y profundizando, profundizando en lo profundizando. Es que necesario. esto es importante. Y, y claro, es que es un cambio de paradigma, realmente. Totalmente. Y creo que hace falta cuidar esto, ¿no? Porque volviendo un poco a la idea que nos ha llevado un poco a compartir esto hoy, ¿no? Que es casi una anécdota de, bueno, de ayer o el lunes, ya no sé qué día era.
Em, pero también me doy cuenta hablando de esto que, bueno, como pasa con todo, ¿no? Ahora es como una cosa muy cool trabajar en remoto, se utiliza como una herramienta de marketing también, ¿no? Como para captación, Ujú. ¿no? De personas, empresas y tal. Y es que el trabajo en remoto en sí no tiene por qué ser mejor o peor, pues como todo, es cómo trabajas en remoto. Y ahí está Sí, el tema. sí. ¿Cómo trabajas en la oficina? Bueno, pues resulta, o pienso, que trabajar en remoto, ese cómo puede ser más fácil de modificar, puede ser más fácil de construir mejor, Ujú. por las, por la flexibilidad y la agilidad que nos permite, ¿no? Lo digital y movernos en ese contexto más Claro, líquido, ¿no? Em, Con lo cual, ostras, llevémoslo a nuestro favor, pero, sí. jolín, me doy cuenta del impacto que tiene esa manera de hacer, ¿no? Con lo cual, bueno, sobre todo por un poco lo que decíamos y por también, también como poder cerrar con esta idea que creo que al final es lo importante, ¿no? Que lo digital esté al servicio de las personas y no al revés. Ujú. Con lo cual, pienso que podemos utilizar todo esto para eso, ¿no? Cuidar nuestro tiempo y respetar también el de los demás. Porque hay Sí. veces que no nos damos cuenta, creo, que antes de preguntar algo a alguien, antes de lanzar una propuesta o una demanda, ¿no? De, oye, pásame, pensemos qué estamos diciendo, pensemos realmente qué queremos pedir o proponer, ¿no? Hagamos un poco de esfuerzo Ujú. en profundizar en nuestras propias ideas. Y eso es también cuidar el espacio de los demás. Sí. Sí, una cosa que a veces nos han comentado de, no sé, en distintas ocasiones, yo creo que incluso a veces lo reflexionamos nosotros, ¿no? De la cantidad de trabajo que somos capaces de hacer con un equipo tan Ah, tú y yo pequeño quieres decir. Ah, vale. en Otter y bueno, y tú Ujú. y yo naturalmente como eso parte de ese equipo. Sí, sí, sí. Y creo que está eso muy íntimamente relacionado con, bueno, con todo el concepto de Building Better, ¿no? Porque es eso, por Pues sí, ejemplo, con puede el tema ser. del trabajo en remoto y asíncrono, es eso, sí. Todo el mundo trabaja, no solamente cuando quiere trabajar, porque no tienen que estar en unas horas determinadas, porque están interrumpidos constantemente o interrumpiéndose los unos a los otros y demás. Eso es la maravilla que te genera el trabajo asíncrono, ¿no? Y el trabajo en remoto. Y el ser intencional sobre cómo estás trabajando para poder hacerlo mejor y poder hacer más sin quemarte tú, sino justamente incluso obteniendo energía de esto, energizándote por la cantidad de cosas que estás haciendo, porque estás fluyendo con lo que estás haciendo. Exacto. Y claro, cuando ves que encima tu entorno está en ese mismo estado, es, claro, es maravilloso, ¿no? Mm. Y es un proceso. Yo pienso que al final también la idea es crear un sistema y crear una que permita que florezca esa cultura, ¿no? De la documentación, de una buena comunicación y del respeto, ¿no? Al fin y al cabo, en realidad, fíjate. Es que esta idea de respeto no la tenía tan presente, pero ahora hablando hoy me doy cuenta que tiene mucho de esto. Sí, sí, sí. Es Y eso es como algo súper que está ahí humano. O de sea, fondo, sin que seamos igual conscientes. No hemos tenido que pararnos a pensar, oye, vamos a ser respetuosos con el tiempo de los demás. Pero nos damos cuenta claro. que es algo que está ahí. Y quizás, no sé, o sea, se me acaba de ocurrir esta idea. Mira, puede ser una buena conclusión para el episodio de hoy también. Y es que si una organización es capaz de encontrar este sistema, ¿no? Hacer su propio sistema, ¿no? Y cultura basada en esta documentación, en la profundización de las ideas, ¿no? En el respeto del tiempo de las otras personas, seguramente esto puede abrir la posibilidad mm, de que haya un espacio de trabajo más humano todavía, porque está permitiendo que lo más esencial de la persona pueda florecer, se pueda potenciar, pueda haber ese flow. Ujú, ujú. Con Sí, lo cual, mm,
no sé, que podría parecer como una paradoja, pero quizás es un sistema más humano todavía, porque permite que lo más humano que tenemos, que es esa como nuestra propia genialidad, ¿no? Nuestra propia, el aspecto más genuino que tengamos, ¿no? Ostras, se pueda potenciar, pueda haber espacio de calidad para eso, ¿no? Que a lo mejor una oficina con 1000 interrupciones y con tropecientas mil movidas, ¿no? Pues a lo mejor no. O en remoto, pero con tropecientas mil movidas y de 9 a 1 y oye, ¿qué pasa? Que no me has respondido el Slack de no sé cuántos, Exacto. ¿no? Con lo cual, bueno, creo que es una quizás buena idea con la que quedarse. Espero que esta conversación, no sé, pues aporte un poco de, bueno, pues otra perspectiva, como siempre, o quien nos escuche pueda pillar alguna idea. Así que nada, si tenéis cualquier duda, nos queréis contactar para comentar alguna cosa, o os gustaría que en el próximo episodio, pues eso, profundizásemos en alguna idea de las que han aparecido, o que penséis que puede ser útil, pues como siempre, contactadnos Ujú. por cualquiera de los canales que tenemos, tanto Noter como Miguel o yo, y estaremos encantados de seguir charlando sobre esto. Súper. Así que nada, oye, han habido ideas guays, yo creo, ¿eh, Miguel? O sea que nada, qué guay haber tenido esta conversación. De hecho, también o sea, he profundizado en el tema Sí, mucho sí, más sí. de lo que lo tenía en mente, ¿eh? O sea que mola, mola. Igual tenemos para el capítulo siguiente las cosas que hemos Jolín, cambiado después de esta... total, voy a empezar como a levitar, ¿sabes? Sí, Aquí sí, en la el pantalla dentro de nirvana del poco. asíncrono. El nirvana, el nirvana de lo asíncrono. Qué bueno. Pues oye, Miguel, un placer charlar contigo como siempre de Siempre. estas cosas en Building Better. Esperamos que os guste este episodio y la semana que viene nos vemos con más y mejor. Un placer. Chao, chao. Chao, chao. Chao.